Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra clase virtual de salud de la comunidad. Nuestro tema del día de hoy va a ser COVID-19. Acá tenemos lo que es una pequeña definición de en sí que es el COVID. Es importante que ustedes lo sepan, ¿verdad? Porque actualmente lo que son redes sociales se tiende a distorsionar mucho de lo que es el COVID. Entonces acá tenemos que el COVID-19 son los coronavirus, son virus que circulan entre los animales, pero algunos de ellos también pueden afectar a seres humanos. Eso quiere decir que esta bacteria del COVID la poseen lo que son los animales, pero si no se tiene un control específico, pasa de animales a humanos, como lo que pasó en China, ¿verdad? Que ustedes saben muy bien que esto se originó, ¿verdad?, el año pasado. Fue en el mes de diciembre, por eso es que tiene COVID-19 debido al 2019. Entonces después nos dice que es el nuevo coronavirus que fue identificado en China, como ya les había dicho, a finales del 2019. Y es una nueva cepa que no se había visto previamente en humanos. A continuación les voy a explicar a ustedes qué es una cepa. Bueno, entonces acá tenemos una pequeña definición de qué es una cepa. Tenemos que es una cepa, es un conjunto de células homogéneas y clones. Cuando hablamos nosotros de clones, quiere decir de que de una se reproducen varios ya sea de la misma función, ¿verdad? Salen una de la misma especie, o sea, se clonan de una sola, salen un montón, se multiplican, eso se llama clonar, ¿verdad? De una salen un montón. Después tenemos derivada la reproducción de una célula inicial única, seleccionada y aislada. Quiere decir que si nosotros nos ponemos a leer, dice que es inicial única, o sea que de única sola célula toman la muestra, ¿verdad? Y se aísla. ¿Para qué? Para un mejor estudio, porque así es como actúan los especialistas en ¿qué? En microbiología, ¿verdad? Después tenemos también suele referirse a las cepas como colonias puras de bacterias, ¿sí? De una colonia pura de bacterias, ¿verdad? Ellas tratan la manera de preservar, ¿verdad? En una sola persona o en un animal. En este caso, pues nos tocó a nosotros los seres humanos padecer de ella. Después nos dice que un aspecto importante es la conservación de la cepa bacteriana. Al igual que un montón de seres, de microorganismos, ellos también, ¿verdad?, luchan por sobrevivir. Entonces, esta bacteria se añade en las paredes ¿de qué? Del intestino. Por eso es de que es muy difícil a veces que se logre, ¿verdad?, expulsar lo que es esta bacteria. Por lo mismo, acuérdense que todo lo que tenga que ver con bacterias siempre buscan un lugar donde ellas, ¿verdad?, puedan seguir viviendo y reproducirse aún más. Después tenemos lo que son las conservaciones de las cepas, se obtienen bajando el ritmo, deteniendo la actividad metabólica de las células, ¿sí? Todo depende del tipo de metabolismo. Eso es lo que es una cepa. Ahora vamos a ver los síntomas, ¿sí? Los síntomas, acuérdense ustedes que ya se los había dicho anteriormente, ¿verdad? La diferencia de un signo y un síntoma, ¿verdad? Un síntoma es lo que refiere nuestro paciente, lo que él siente, ¿verdad? Entonces tenemos acá que es la fiebre. ¿De cuánto es la fiebre? Es de 38 grados. Desde ahí es donde empiezan. Por eso es de que cuando ustedes van a un centro comercial o a un hospital, independientemente de donde vayan, incluso hasta los bancos, ahora todos han puesto lo que es el termómetro, ¿sí? Puede ser el termómetro frontal, ¿verdad?, que es el que marca de 38, nos pueden negar el acceso. ¿Por qué? Porque este COVID da temperaturas de 38 grados. Después dice que es una tos seca, ¿verdad?, que no se entiende, no se escucha nada más que solo seca. Por lo mismo, después dice que las sensaciones de la falta de aire es porque la gente siente mucha fatiga, ¿verdad? Al hablar, al respirar, es porque este virus, ¿verdad?, la capacidad que tiene es de que coagula la sangre. Entonces, se han dado cuenta ustedes que lo que es el aparato pulmonar, ¿verdad?, el sistema pulmonar, eso actúa, ¿verdad?, por la circulación del corazón, ¿verdad?, que tiene que ir la sangre que rala para poder circular, pero este virus lo que hace es que la coagula. Al momento de coagularla
a los pulmones le es más fácil. Acuérdense que una obstrucción es la que se abre y se cierra, ¿verdad? Para que pueda pasar el aire, y también lo que es la circulación en los pulmones. Después tenemos que dice que se representan algunos de estos síntomas. Dice que estos es más que todo si la persona ha viajado, pero como ustedes saben muy bien, no siempre es porque la persona viajó, es porque si de repente la persona vino, se juntó con familias, hizo una reunión, eso se pasa el contagio. ¿Por qué? Porque esto se pasa. Si yo estoy a 1 metro de distancia de la persona, ¿verdad? O estoy muy cerca de ella habla, cuando nosotros hablamos no nos damos cuenta, pero expulsamos lo que son partículas, ¿verdad? De saliva. Esas partículas yo las puedo respirar, ¿verdad? Como me pueden entrar en un lagrimal. De esa manera también nos contaminamos nosotros con el coronavirus. También por el contacto de las superficies donde haya tocado a la persona y yo toqué y yo rocé, también son transmitibles. Por eso es de que uno debe de tener las medidas, ¿verdad?, de bioseguridad. Después dice que la desinformación y los prejuicios frente al coronavirus generan discriminación. Hagamos de frente, infórmate en las fuentes oficiales. Esta es una buena recomendación. No nos dejemos llevar, ¿verdad?, por comentarios o notas, ¿verdad?, que no están 100%, ¿verdad?, que el gobierno las haya pasado, porque hay mucha gente que sin querer causa demasiada polémica en las redes sociales, ¿verdad?, desinforma a la población. Ustedes como futuros enfermeros deben de aprender, ¿verdad? Acuérdense que una de las funciones de ser enfermero es ser, ¿qué?, programador, ¿verdad? Nosotros somos promotores de la salud, promovemos. Entonces, nuestra función como enfermeros es promover. ¿Y qué vamos a promover? Una información correcta, ¿verdad? Una información que sea transparente, que no dañe a la población, sino más bien la ayude. Por eso es importante que ustedes sepan qué es el coronavirus, ¿sí? ¿Qué es lo que debo de hacer y qué no debo de hacer? Después nos dice que los síntomas, ¿verdad?, los más comunes que vamos a encontrar son molestias y dolor de garganta, diarrea. En algunas personas varían estos síntomas, porque hay personas que no los desarrollan y otra gente que sí, porque acuérdense que los virus varían de persona a persona, ¿sí? También tenemos lo que es conjuntivitis. En unos casos da conjuntivitis. ¿Por qué? Por las altas temperaturas que dan, más el calor, afecta mucho lo que es la vista. También lo que es el dolor de cabeza, ¿verdad? Les da demasiado dolor de cabeza. En algunos casos las personas tienden a perder un poquito la memoria, ¿sí? Después nos dice que es la pérdida del sentido del olfato. Las personas pierden el olfato, quiere decir que dejan de oler tanto olores agradables como desagradables. Después tenemos lo que es el sentido del olfato y también lo del gusto. Las personas, ¿verdad?, que logran salir representan un montón de signos, ¿verdad? Uno, el más marcado, es que las personas, después de haber pasado por el coronavirus, empiezan a perder el sentido de la comida. Por eso es de que muchos tienden a bajar mucho de peso, pero va a variar según el metabolismo de cada persona o el tipo de defensa que tenga cada uno. También hay pérdida de memoria, dolor de cabeza, diarreas, conjuntivitis, ¿sí? Y también algunas veces pues presenta otros tipos de síntomas, ¿verdad? Tenemos erupciones cutáneas. ¿Qué son las erupciones cutáneas? Manchas en la piel, ¿sí? Son como color rojizo, ¿sí? Un color rojizo fuerte, ¿verdad?, que tira casi a quemadura. Después tenemos lo que son pérdida del color. ¿Cuál es el color? La pigmentación de la piel, ¿verdad? Porque de una piel tersa, que ustedes saben que es la melamina la que produce la pigmentación en la piel, cambia a un color muy rojo. Después tenemos que los dedos y las manos o de los pies. Quiere decir que la persona, ¿verdad?, si ustedes se dan cuenta, cuando hablamos del llenado capilar, nosotros venimos y apachamos nuestro dedo, ¿verdad? Automáticamente se pone blanco. Después de una cuestión de segundos lo quitamos y vuelve otra vez a su color rosado. Pero las personas que sufren el coronavirus tienden a ponérsele morada. ¿Por qué? Porque acuérdense ustedes que la sangre empieza a coagularse y de cierta manera pues se pierde lo que es el llenado capilar. Por eso es el color morado, tanto en las manos como en las uñas de los pies. Después tenemos lo que son los síntomas más graves, ¿sí? Estos son los más graves.
Cuando hablamos de gravedad, les voy a explicar. Les voy a leer primero. Dificultad para respirar o sensación de falta de aire. Las personas que pasan por este síntoma, que son los más graves, cuando salen de recuperación, cuando hablamos de recuperación, la persona no quiere decir de que ya la exponen a la calle, no, la persona lleva un cierto tiempo de aislamiento, ¿verdad? Porque como ya les había dicho anteriormente, que esta bacteria se adhiere a lo que es el intestino, tiende otra vez la persona que pueda volver a recaer. Entonces, las personas que han sufrido más en esta área de gravedad son las personas que salen con más problemas respiratorios, ¿sí? Una persona que ha pasado por esto dice que su recuperación es más de 6 meses, mientras que las otras, que son síntomas leves, dice que a los 2-3 meses la persona ya empieza a respirar normalmente, pero la mayoría presentan este tipo de gravedad. Les cuesta respirar, hasta caminar, incluso en algunos casos vamos a ver que hasta hablar. Después nos dice que es dolor o presión en el pecho, ¿sí? Es por la misma presión, el mismo tiempo de circulación, más todo lo que fue expuesto a su sistema respiratorio, se les ve afectado, ¿verdad? Después tenemos la incapacidad para hablar o moverse, ¿sí? Este virus, acuérdense ustedes que es muy fuerte, entonces produce mucha fatiga, mucho cansancio, agotamiento, ¿verdad? Por lo mismo, y eso hace que la persona no hable mucho y no se mueva bastante. Casi más que todo postrado en una cama. Después tenemos la incubación del virus. Es importante que ustedes saben que una incubación a veces dilata 3 días, 4 días, dependiendo de qué tipo de bacteria sea. Así es, pero todo tiene un inicio de incubación. Es el tiempo que el virus va desarrollando, ¿verdad?, dentro de nuestro cuerpo. Entonces tenemos que pacientes asintomáticos que no presentan ningún síntoma, pero son portadores y pueden contagiar. Eso es lo que significa asintomático, ¿sí? Ellos son portadores y no pueden sentir ellos, ¿verdad?, todos los síntomas que anteriormente ya les dije, pero sí pueden contagiar, ¿sí? ¿Por qué? Porque son pacientes asintomáticos. Esa es la palabra asintomático. Cuando ustedes lo escuchen ya saben a qué se refiere. Pacientes que son portadores de un virus, ¿verdad?, pero ellos no sienten los síntomas, pero sí lo transmiten. Después tenemos que es de 5 a 6 días de haberse infectado, ¿sí? De 5 a 6 días empieza la gente. Hay gente que empieza de 2 a 14 días. Todo depende del tipo de defensa de la persona y de su metabolismo. Después tenemos acá medidas generales de prevención de estos y otros virus respiratorios. Tenemos, en caso de sufrir una infección respiratoria, evitar el contacto cercano con otras personas. Por eso es que dice que el tiempo y la distancia que uno debe tener de una persona, dice que es de 6 pies a 2 metros de distancia. Por eso es que cuando uno va a algún supermercado o a algún lugar a hacer cola, trazaron unas líneas, la gente se las ingenia para trazar, algunos ponen un tipo de raya como de paso de cebra, ¿verdad?, de colores llamativo, otros pintan unos pies donde me dice que donde están los pies tengo que tener yo y ponen 1 metro de distancia, 2 metros de distancia. ¿Por qué? Porque entre más alejados estemos unas personas de otros va a ser mejor. Hay personas que no toman esa distancia. Es que es mi familiar y yo lo quiero mucho y estoy cerca de él. Pero créanme lo que este virus no hace discriminación de nada. Afecta tanto a niños como a adolescentes, a personas. Es un virus, ¿verdad?, que no mira clase social. Él agarra parejo, afecta de igual manera, ¿sí? Algunas personas pues no tienen la dicha, ¿verdad?, de pasar este virus, ¿verdad? Y han habido muchas muertes, ¿verdad?, a nivel del mundo, que se han perdido demasiadas vidas humanas, pero en nosotros está terminar con este virus. ¿De qué manera? Yo aporto, ¿verdad?, siguiendo todas las indicaciones que me dicen a mí. Es importante seguirlos. No podemos decir nosotros que nadie le va a pasar porque es mentira, porque no somos inmunes a las bacterias, ¿sí? Tenemos defensas, pero a pesar de que tenemos defensas, eso no nos hace inmunes a cualquier bacteria. Estamos expuestos, hay que cuidarse. Piensen en las personas que ustedes quieren, en su familia, en ustedes mismos, alrededor, porque juntos somos más. Después tenemos al toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionando con un pañuelo o desechable. En el caso que yo tengo mi blusa de manga larga, si yo estornudo, lo voy a hacer así.
¿Por qué no lo puedo hacer directamente de mis manos? Porque yo toco superficies. Si yo tengo coronavirus y toco una puerta y es de metal, ese virus tarda 8 días en penetrar. Si es madera, tarda 2 días. Por eso es la recomendación, ¿verdad?, de decir, cada vez que usted toque cualquier objeto, cualquier superficie, debe lavarse las manos. Acuérdense que en el área de enfermería no nos contamos las veces que nos lavamos las manos. Nos vamos a lavar las manos las veces que sean suficientes, ¿sí? Cuantas veces ustedes puedan, se las tienen que lavar. Si yo abro 20 veces esa puerta, 20 veces me tengo que lavar las manos. Acuérdense ustedes que el gel antibacterial no sustituye al jabón. Solo es un método de prevención también, pero nada sustituye al jabón. El jabón es 100% eficaz con cualquier bacteria. Acuérdense ustedes, por eso es la recomendación, lávese las manos, ¿sí? No deje de lavarse las manos, enseñémosle a nuestros niños, ¿verdad?, lavarse las manos. Eso va a evitar que ellos crezcan de parásitos o amebas. El lavado, no solo de las manos, sino todo lo que comemos o lo que tocamos, eso es algo muy importante. Hay que educar, empecemos a educar a nuestra familia para poder seguir educando al resto de la población. Después tenemos que evitar tocarse los ojos y la nariz y la boca. ¿Saben ustedes que hay un estudio que dice que nosotros las personas nos tenemos a tocar la cara más de 3000 veces al día? Entre la nariz, la boca, porque acuérdense que, como ya les había dicho a ustedes, que la conjuntivitis da también a veces por tocar superficies contaminadas de polvos, esporas, y yo me las toco en los ojos. Acuérdense que en el ojo hay una lubricación y por eso es que está muy activo el ojo, ¿verdad?, sufrir cualquier conjuntivitis por una bacteria. Después tenemos lavarse las manos frecuentemente. ¿Se dan cuenta ustedes? Las manos, todo lugar, ustedes siempre van a escuchar esta recomendación, lávese las manos constantemente. En cualquiera de los de transmisión, ¿verdad?, tenemos vía gota respiratorias. Cuando hablamos de vía gota respiratorias era lo que yo les decía a ustedes, que cuando nosotros hablamos, expedimos, ¿verdad?, lo que son bacterias de saliva. Nosotros no las miramos porque son microscópicas, ¿verdad?, y de esa manera es que nosotros nos podemos contagiar también. Y el periodo de incubación, pues ya les dije que era de 2 a 14 días o de 5 a 6 días. Todo va a depender de la persona. Después tenemos la fase de prevención. Hay 3 medidas de prevención. Yo les voy a decir a ustedes que ahorita nosotros la primera fase que pasamos eran medidas de contención. ¿Qué es medidas de contención? Es evitar lugares públicos, los eventos que no pueden ser más de 100 personas, suspenden las ferias patronales, todos los hospitales están obligados a atender a personas con coronavirus. Quiere decir que evitar los lugares públicos. Es lo que actualmente estamos viviendo en nuestro país. Cerraron todos los cines, cerraron los centros comerciales. ¿Por qué? Porque dice que tenemos que evitar, ¿qué?, lugares públicos. Después nos dice que los eventos no pueden ser más de 100 personas. Quiere decir que si me están diciendo a mí que no pueden ser de más de 100 personas, no puedo venir yo a hacer un evento, ¿eh? Nos están diciendo que no pueden ser más de 100 personas. Eso está entre ¿qué? Las medidas de contención. Cuando hablamos de contención, nos hablamos de contener algo, ¿verdad? Las medidas y contener algo para que no pase más. Esa fue la primera fase. Después suspender las ferias patronales. ¿Por qué? Porque arriba nos dice a nosotros que no deben de estar en lugares públicos donde haya demasiadas personas, influencia de personas. Y el último nos dice que los hospitales, tanto públicos como privados, tienen derecho a abrirle sus puertas a las personas aunque tengan coronavirus, porque nosotros tenemos derechos y obligaciones. Entre nuestros derechos es recibir asistencia ¿qué? En el área de salud, asistencia social, y una de esas es de que no nos pueden cerrar las puertas si sufrimos de coronavirus. Después tenemos la otra fase, que son medidas de mitigación. Cuando hablamos de medidas de mitigación es mitigar, ¿verdad? Entonces nosotros estamos ahorita en esta fase de mitigación. Tenemos una pequeña definición que se enfoca en desacelerar, aunque no necesariamente en detener la propagación de la epidemia, reduciendo la demanda máxima de atención médica al tiempo que protege a las personas con mayor riesgo de tener un cuadro grave de la enfermedad. ¿Qué nos está diciendo las medidas de mitigación? Son las que ahorita pues nos ha dicho lo que es el gobierno de nuestro país. Nos está diciendo que lo que hace él es resguardarnos, pero
Pero el hecho de que nos resguarde no significa, ¿verdad?, de que vaya a acabar lo que es este virus. Este virus está latente, está afuera, donde menos nos imaginemos, ahí está el virus. Pero la mitigación, el concepto que trata, ¿verdad?, y la finalidad es que se mitigue, que no siga creciendo más, ¿sí?, que se quede solo en los casos, ¿verdad?, que ya están y que ya no crezca más. Entonces, por eso son las medidas de que no salga de casa, los toques de queda, ¿verdad?, que ustedes saben muy bien, que es de un día, si hoy empezó a las 2 de la tarde, termina hasta el día siguiente, ¿verdad?, porque es de 24 horas un toque de queda, y está entre las medidas. ¿Por qué? Porque lo que quieren es mitigar, o sea, el virus está ahí, pero lo que quieren es que no se propague más de la cuenta, que ya no salgan más casos. La otra etapa, que es la final, es el descenso. Cuando hablamos de descenso nos referimos a algo que va para abajo, ¿sí? Acá tenemos que son las medidas implantadas para contener el virus. Deben basarse en primer lugar en la protección de la salud humana. Quiere decir que en primer lugar está proteger la integridad de las personas, ¿sí? El descenso se da cuando ya pasaron muchos casos, ¿verdad?, dentro de un país, cuando ya salen las personas recuperadas, ¿verdad?, y crean antivirus en contra de esta enfermedad. Entonces, es donde se toman las medidas, ¿verdad? Poco a poco otros países han llegado a este descenso, ¿verdad?, pero tomando las medidas de precaución, porque acá dice que en primer lugar es la protección de la salud humana, sin importar a qué país pertenezcan, es la obligación, ¿sí?, de proteger una vida humana, ¿sí? Entonces, nos dice acá que esas medidas se dan cuando la enfermedad disminuyó, empiezan a abrir los locales, ¿verdad?, poco a poco, pero no de un solo empiezan a abrirlo todo, porque acuérdense ustedes que el descenso habla ya de tantos casos que han pasado. Nosotros ahorita nos encontramos en el de mitigación, pero les hice referencia al descenso para que ustedes tengan una idea, que cuando lleguemos al descenso, ustedes sepan por qué es que están empezando a habilitar ciertos lugares, ¿verdad? ¿Por qué? Porque acuérdense ustedes de que si no se toman las medidas necesarias, esto va para largo. Pero de nosotros depende, pongamos de nuestra parte, informen ustedes a las personas que se dan cuenta de que el virus pues no es tan leve como la gente piensa. Esto mata personas, ha matado muchos a nivel mundial. De nosotros depende poner un alto. Quédense en su casa, nosotros siempre lo vamos a decir, quédate en tu casa, si no es necesario salir, no salgas, no hagas visitas. Gracias a Dios existen las redes, ¿verdad?, los teléfonos donde yo puedo hacer una videollamada a la persona que yo quiero, a mis familiares, amigos. No es necesario salir, porque tú dices, bueno, voy a ir a visitar a mi vecino, pero tú qué sabes dónde ha estado tu vecino. Seamos más conscientes, esto mata personas, seamos más precavidos, valoremos el sacrificio que hacen muchas personas que están luchando, ¿verdad?, para que esto acabe, esto cese, pero de nosotros depende, ya se lo dije anteriormente, los buenos somos más. Entonces, lávense las manos, esto ha sido el tema, ahorita vamos a ver con la tarea. En la tarea está, investigue más acerca del COVID-19, ilústrelo en su cuaderno, según su creatividad. Esto quiere decir que lo que yo les hablé a ustedes ahorita, ustedes lo van a investigar, van a extender más su investigación. Acuérdense que yo siempre les he dicho, entre más investiguen, más van a saber, van a tener dos versiones, la que yo como maestra les doy y la otra que ustedes van a investigar. Es importante, este es un tema muy bonito, de conciencia, humanitario, que si yo me informo bien, puedo transmitir una buena información. ¿Se dan cuenta ustedes? Como promotores de salud, es nuestro deber dar una buena información que llegue a la transparencia necesaria. Entonces, yo les deseo a ustedes, cuídense, bendiciones, espero verlos pronto, lávense las manos,